Muy buenos días, ¿cómo están? Nos encontramos hoy aquí para charlar sobre un nuevo tema, en este caso acerca de la composición de la materia. Tema con el que vamos a cerrar todos estos videos de estructura atómica, isótopos, iones, donde nos preguntamos cómo está formada la materia. Pero esta vez vamos a ir un poquitito más allá. Y vamos a retomar una pregunta o una afirmación que se hizo hace 2000 años, la primera vez que se nombró el concepto de átomo, que fue con Demócrito y Leucipo, que dijeron algo así como que toda la materia está formada por partículas muy pequeñitas llamadas átomos. Y la pregunta que nos hacemos nosotros ahora, 2000 años después, ¿es cierto esto? Y la respuesta es sí. Por más que esto se haya dicho hace mucho tiempo y haya sido un filósofo quien lo postuló, podemos decir que toda la materia está formada por átomos. Pero la respuesta también podría ser no. ¿Y cómo puede ser que una misma pregunta tenga dos respuestas contrarias? Bueno, para entender eso tenemos que analizar más profundamente cómo está formada la materia. Podemos decir que la materia está formada por tres tipos de partículas distintas. Estas partículas son los átomos, los iones y las moléculas. Vamos a entender un poquitito mejor qué es cada una de estas cosas. Empecemos con las moléculas. El ejemplo que vemos acá es el más conocido, creo yo, que es la molécula de agua, formada por átomos, dos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, fíjense cómo acá ya vamos haciendo una comparación entre moléculas y átomos. Las moléculas están formadas por átomos. Los átomos se pueden unir mediante enlaces covalentes para formar moléculas. Se pueden unir dos átomos, vean, iguales o distintos. Se pueden unir tres, como en este caso. Se pueden unir cuatro, cinco o hasta 100. En una molécula siempre va a haber un número pequeño de átomos. Y alguno me dirá, 100 no es un número pequeño. Pero la realidad es que en química sí. Pensemos que a nuestro alrededor, por más minúscula que sea algo, alguna cosita que agarremos, ahí hay millones de millones de millones de millones de millones de átomos. Entonces, si una molécula está formada por 100 átomos, es un número pequeño. En una molécula podemos decir que es una partícula discreta, porque sabemos la cantidad exacta de átomos que lo forman, dónde empieza y dónde termina una molécula. Eso no lo podemos hacer con los iones. Los iones son átomos con carga eléctrica, átomos con carga eléctrica negativa, llamados aniones, y átomos con carga eléctrica positiva, llamados cationes. Estos iones se suelen atraer por las cargas eléctricas opuestas que poseen y formar redes, como la que vemos acá en la imagen. Redes que llevan el nombre de estructuras cristalinas a veces. En estas estructuras, cada anión, cada átomo con carga negativa está rodeado por varios cationes, átomos con carga positiva. Y al revés también, cada catión está rodeado por muchos aniones. Los iones se unen en estas redes que podemos decir que son infinitas, en realidad infinitas no, pero muy grandes, formadas ahora sí por millones de millones de millones de átomos. Entonces, al contrario de una molécula, en un compuesto iónico no podemos definir la cantidad de átomos que lo forman, sino que son muchísimos, muchísimos cationes rodeados por muchísimos aniones. Por eso acá no podemos hablar de partículas discretas. Algo que me olvidé de decir de una molécula es que una molécula siempre es neutra, es decir, que no tiene carga eléctrica. Mientras que en los iones vemos que tenemos cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas. Por último tenemos a los átomos, ahora sí. Cuando hablamos de un átomo, hablamos de una partícula neutra, pequeña, independiente, en donde no hay uniones entre estos átomos. La realidad es que hay muy pocas sustancias formadas por átomos y son principalmente los gases nobles. El resto de los elementos, el resto de los átomos, suelen unirse unos con otros y transformarse en iones, que se unen formando estas redes, o en moléculas. Hablar de que toda la materia está formada por átomos no es del todo correcto, porque muchas sustancias están formadas por iones o por moléculas. Por ejemplo, decir átomos de agua es incorrecto, porque el agua está formado por moléculas, que a su vez están formadas por átomos, eso es cierto. ¿Bien? Decir, por ejemplo, moléculas de sal también es incorrecto, porque la sal está formada por iones, la sal es una sustancia iónica. Por eso es que es importante conocer la diferencia entre estos tres términos y saber que la materia puede estar formada por átomos en algunos casos, por iones en otros casos y por moléculas en otros casos. Todas ellas tienen algo en común, los átomos. ¿Bien?
Los iones son átomos con carga eléctrica y las moléculas son átomos unidos mediante enlaces covalentes en pequeñas cantidades y formando una sustancia neutra. Entonces, podemos afirmar que todas las sustancias están formadas por átomos o por partículas que se derivan de ellos, como los iones o las moléculas. Acá te dejo el resumen, las definiciones de cada uno de estos conceptos, por si querés revisarlos, por si hay algo que no se entendió. Bien. Y vuelvo a hacer hincapié en lo que decíamos recién, que toda la materia está compuesta por átomos o por partículas que se derivan de ellos, ya que los iones son partículas, son átomos con carga positiva, las moléculas son un conjunto de átomos con determinadas características. Por lo tanto, lo que dijo Demócrito hace más de 2000 años era correcto, pero estaba medio incompleto. Entonces, de esta forma podemos asegurar que esta es una definición correcta. Y cuando no sepamos si una sustancia está formada por átomos, por iones o por moléculas, podemos hablar de partículas. El concepto de partícula es algo genérico. Entonces podemos hablar de partículas de agua y no sería lo incorrecto, o partículas de sal y no sería lo incorrecto, o partículas de argón. Y bueno, después, conociendo un poquitito más en profundidad, sabremos si son átomos, iones o moléculas. El videito podría terminar acá, pero vamos a charlar sobre un concepto importantísimo que a veces se pasa un poco por alto y no se define, que es el concepto de elemento químico. Cuando nosotros agarramos la tabla periódica, vemos que en realidad se llama tabla periódica de los elementos. Cada cuadradito de la tabla periódica es un elemento químico, y un elemento químico es un tipo de átomo. Es decir, el cuadradito del hidrógeno representa un tipo de átomo, y el cuadradito del helio representa otro tipo de átomos. ¿Qué los diferencia entre ellos? La cantidad de protones que tiene en el núcleo. Entonces podemos decir que un elemento químico es el conjunto de átomos que tienen en común la cantidad de protones en el núcleo. Todos los elementos que tengan determinada cantidad de protones, perdón, todos los átomos que tengan la misma cantidad de protones, pertenecerán al mismo elemento químico. Es decir, que si tenemos isótopos, que no son átomos iguales, pero tienen la misma cantidad de protones, por lo tanto, estos átomos van a pertenecer al mismo elemento químico, en este caso, el potasio. También podemos incluir acá a los iones. Los iones son átomos que tienen más o menos electrones que el átomo neutro del cual derivan, pero la cantidad de protones es la misma. Por lo tanto, los iones también están incluidos dentro del concepto de un mismo elemento químico. Por lo tanto, cuando definimos elemento, que decimos que son todos los átomos que tienen la misma cantidad de protones, acá estamos hablando de los isótopos, de los iones y de los átomos neutros. Bien. Y en cada cuadradito de la tabla periódica, en donde se representa un elemento químico, se incluyen a todos ellos, a los isótopos y a los iones. Pero aún hay más. Hay otra definición de elemento químico, que es aquella que dice que las sustancias simples, aquellas que están formadas por átomos del mismo elemento, también se consideran elementos químicos. También se las puede llamar de esa forma, o sustancias elementales. ¿A qué voy con esto? Que si hablamos del elemento oxígeno, podemos estar hablando de un átomo de oxígeno, como el que vemos representado a la derecha. O también podemos hablar de la sustancia diatómica de oxígeno, el O2, aquel que respiramos, aquel que está formado por dos átomos de oxígeno unidos. Acá hablamos de una molécula, pero que también entra del concepto de elemento. Y también tenemos al ozono, aquel que está formado por tres átomos de oxígeno unido, que vemos en el centro de la pantalla. Así que estas tres partículas, que son distintas, ambas pueden llamarse elemento. Ambas pueden denominar al elemento oxígeno. Por lo tanto, cuando hablamos del elemento oxígeno o de cualquier otro elemento, tendríamos que tener más precisión para mencionar si estamos hablando de un átomo o de una sustancia o incluso de otra. Bueno, eso ha sido todo. Con esto cerramos toda esta serie de videos que tenemos en el canal sobre la estructura atómica. Espero que les haya servido. Cualquier cosita me consultan y si llegaron hasta acá, hacémelo saber en los comentarios con alguna frase. Muchas gracias. Hasta luego.